Meditamos en esta oportunidad la palabra del Señor tomada del Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, versículo del 1 al 13. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin haberse lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado, cuidado sumamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso, los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandamientos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también el que maldiga a su madre, a su padre o a su madre, es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podáis esperar de mí es consagrado. Ya lo tengo reservado para el templo, y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Sobre el Evangelio de hoy observamos que en la historia nuestra, esta cercanía de Dios a su pueblo ha sido traicionada por esa actitud egoísta de querer controlar la gracia, o como alguien ya lo va a decir por ahí, comercializar la gracia. Recordemos un poco los grupos que en el tiempo de Jesús querían controlar la gracia. Estaban, por ejemplo, los fariseos, que eran esclavos de las muchas leyes que cargaban sobre las espaldas del pueblo. Estaban también los saduceos, con sus compromisos políticos. Estaban los esenios, buenísimos, pero tenían mucho miedo y no arriesgaban. Terminaban por aislarse en sus monasterios. Estaban también los llamados celotes, para los cuales la gracia de Dios era la guerra de la liberación. Otra manera de comercializar la gracia que existía en ese tiempo. Pero la gracia de Dios es otra cosa. La gracia de Dios es cercanía. La gracia de Dios es ternura. Esta regla sirve siempre. Si tú y yo
en tu relación, en mi relación con el Señor, no sentimos que Él nos ama, que Él te ama con ternura, aún está faltando algo. Aún quizá no hemos entendido todavía qué es la gracia. Aún no hemos recibido la gracia que está cercana a nosotros. Por eso es importante meditar esta palabra y hacer la vida en nuestra vida. Jesús nos llama también a mantener una alabanza y celebración verdadera del amor del Padre. En este evangelio encontramos cuál es el culto que Dios quiere. Y el culto que Dios quiere es en verdad y de corazón. Así lo refleja este fragmento del evangelio de San Marcos. Cuando unos fariseos le recriminan a Jesús que no amonesta a sus discípulos, que no lo regaña, pues, por no respetar la limpieza ritual de lavado de manos antes de comer. No era a Jesús que querían amonestar a esa gente, pero sí a algunos de sus discípulos. Y Jesús también le recuerda a estos fariseos su dureza de corazón y su hipocresía. Y Jesús les dice, dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. No está en la ley primitiva la limpieza ritual, sino está en ese Jesús que te ama. Y Jesús le recrimina otras prácticas de tradición egoístas que ellos tienen. Y así evaden la atención y el respeto y el amor por el Padre y la Madre que Dios nos manda. Por eso es importante que cada día nosotros esta palabra la hagamos vida, la hagamos nuestra. Jesús respeta las leyes mosaicas, claro que sí, aunque con su actitud sabe que cómo enseñarnos a cumplir la ley verdadera de Dios. El verdadero culto, dice la palabra, no se dará en el templo, sino que se manifiesta en espíritu y en verdad. Es lo que Jesús nos pide. Comprometernos con Dios sin miedo, sin mantener parcelas de nuestra vida privada, pues al margen de Dios. Ve, vende lo que tienes, dice la palabra, dalo a los pobres, ven y sígueme. Cuando somos conscientes de que todo lo que tenemos nos viene de Dios, el egoísmo, la usura, todo eso, acaparar o retener con temor, no pueden estar en nuestra identidad como cristianos. No puede existir esa actitud egoísta de privar a otros de la gracia de Dios. Sí, dice San Pablo, tomar esa actitud que San Pablo tenía y poder decir un día como el apóstol, todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me fortalece. Esa es la actitud que debemos de tomar, y la palabra del Señor en este día nos invita a eso, que tengamos un espíritu y un ánimo abierto a la voluntad de Dios y a mirar por las necesidades que Dios nos presenta en nuestras vidas. Ojalá que nosotros, a través de nuestra vida de oración diaria, de nuestra vida de la contemplación del Evangelio, de la meditación de su palabra, nosotros podamos estar abiertos a Dios y a cultivar el amor entre los hermanos y a respetar la creación que el Señor nos la ha puesto en nuestras manos para que la administremos. Cuidemos la naturaleza, cuidemos los árboles, cuidemos todo lo que nos rodea, porque es para nuestro bien. Cuidémonos nosotros mismos, oremos unos por los otros y que
esta palabra nos ayude a ser cada día diferentes. Paz y bien a todos.